Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 4:17. Hoy vamos a hablar de la nueva vida en Cristo que tenemos. Vamos a ver hasta dónde avanzamos y nos da mucho gusto esta tarde, esta mañana, poder estar una vez más aquí para compartir la palabra del Señor. Vamos a orar, a poner nuestra atención en el Señor para que Él cautive nuestros pensamientos y vamos a atender la oración. Vamos a orar, por favor. Queremos agradecerte, Dios, por este hermoso tiempo que nos das de escudriñar tu palabra. Queremos rogarte que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que conforme a lo que ella dice, nosotros podamos vivir con la guía de tu Santo Espíritu, con la dirección tuya misma, Señor, que nos has dado a través del poder del Espíritu Santo. Bendice, Señor, este tiempo, cautiva nuestra atención, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos, para que podamos compartir de lo que tú eres y de lo que tú haces. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir paralelamente con Colosenses capítulo 3 para que también lo busques y en su momento podamos citar Colosenses capítulo 3. Dice Efesios 4:17. Es bien interesante estos dos versículos, o todo lo que dice de aquí hasta el versículo 32, porque nos explica Pablo cómo realmente tenemos que vivir, de qué manera podemos vivir. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor. Cuando Pablo está mencionando esta expresión, esto pues digo y requiero en el Señor, es como decirles: pongan mucha atención en lo que les voy a recordar de parte de Dios. Es como si dijera el apóstol Pablo eso: pongan atención a lo que les voy a decir de parte de Dios. Y cuando Pablo empieza a hacer esta exhortación en el versículo 17 y 18, dice que ya no andéis como los otros gentiles. Es decir, a estos gentiles que estaban compartiendo, que ya eran creyentes en Cristo Jesús, sin duda no eran judíos, probablemente había judíos, pero básicamente había gentiles que se habían convertido al Señor. Dice, como los otros gentiles. Es decir, hay personas que hemos creído en el Señor Jesucristo y se nos denomina o se nos llama gentiles, no somos judíos. Y hay personas que no han creído en Jesucristo y que también son gentiles, pero que no creen en Él. Dice, que andan en la vanidad de su mente. Esta expresión, andar en la vanidad de su mente, significa con pensamientos sin propósito, sin sentido. Viven por vivir, andan por andar. Sus pensamientos y sus objetivos jamás son Dios, jamás son las cosas de Dios. Al contrario, están llenos de vanidades ilusorias, de suertes, como ellos les llaman, de retos, de metas, de propósitos, pero no un propósito de parte de Dios, no un propósito definido de Dios. Por eso le llama vano. Cuando algo es vano, es que está vacío, está hueco. Nosotros alguna vez hemos comido o hemos abierto una nuez y ha estado vana, vacía. Cuando nosotros abrimos una fruta y por fuera se ve roja como una manzana y por dentro está podrida, decimos que no sirve. Pues un pensamiento vano es ese, un pensamiento de acuerdo a mis propias intenciones, de acuerdo a mis propios propósitos, separado totalmente de Dios. Nada que ver Dios con mi vida. Eso es algo vano. No tiene sentido, está centrado en mí mismo y dice que andan en la vanidad de su mente. Muchas personas viven por vivir, viven para trabajar, se esmeran en muchas cosas, pero su vida no es feliz. No tienen paz para con Dios, no tienen paz consigo mismos, no tienen paz con su propia familia. Están llenos de amargura, están llenos de rencores. Mucha gente vive de esta manera. Y cuando nosotros le compartimos que en Cristo hay esperanza, como que abren los ojos y dicen, quizás es lo que yo necesito. Realmente de nosotros mismos jamás nos va a salir buscar a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros, porque todos estamos inmersos en esa vanidad de nuestra mente, en pensando que nuestros logros son lo que valemos. De acuerdo a cómo nos vestimos, de acuerdo a nuestros títulos, de acuerdo a nuestros logros, comprar una casa, 2 casas, tener carros, saber idiomas, saber ir a viajar, etcétera. Cosas así que nosotros pensamos que van a permanecer eternamente.
Pero cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, según 1 Corintios, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí el Señor no nos va a decir cuántos idiomas, cuántas carreras, cuántos títulos, cuántas profesiones, cuántos terrenos compraste. Ahí el Señor no nos va a someter bajo ese escrutinio para saber qué cosas hemos hecho desde esa manera, sino más bien Dios nos va a poner en evidencia aquellas cosas que no le creímos, aquellas cosas que no le confiamos, aquellas cosas que no supimos esperar en Él. Así es que muchos de nosotros podemos estar inmersos en vanidades, teniendo nuestros propios pensamientos, teniendo nuestras propias metas, sin considerar a Dios, manejando nuestros propios propósitos, manejando libros que nos hablan de vida con propósito, cuando es bien sorprendente que en ese libro jamás se menciona la obra del Espíritu Santo, o una vez quizás. Cuando el Espíritu Santo es quien produce en nosotros la vida de Cristo, cuando el Espíritu Santo es quien nos lleva a vivir una nueva vida. ¿Cómo era tu vida sin Cristo? ¿Cómo andabas antes? Si vamos a hablar de la nueva vida, tenemos que entender qué es nuestra vieja vida, cómo es nuestra vana manera de vivir, cuántos logros, cuántas cosas nosotros sentíamos como éxito y cómo nos captábamos de aquellas cosas que lográbamos, títulos, pensamientos, amistades, fama, prestigio. ¿Cuánto llegaste a jactarte por todo lo que tú hacías? Es verdad que cuando nosotros conocimos a Jesucristo y Él nos dio una nueva vida, no todo cambió automáticamente. No todo. ¿O dejaste de mentir automáticamente? ¿O dejaste de ser envidioso? ¿O dejaste de ser orgulloso? ¿Dejaste de cometer actos inmorales o pensamientos inmorales? Dios ha ido haciendo una obra en nosotros. Dios ha ido haciendo y enseñándonos a depender y no vivir en la vanidad de nuestra mente. Solo Cristo nos da un nuevo pensamiento. Solo Cristo nos hace pensar de una manera distinta y no lleno de vanidades. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría honestamente hacernos ricos? ¿Cuántos de nosotros nos gustaría sacarnos el melate? Por eso lo compras, porque si no te gustaría, ¿para qué lo compras, no? ¿O por qué compras el billete de lotería? No, nada más para no dejar. Porque era una costumbre, porque era una tradición, porque es mi número de suerte, ¿no? Algunos de ustedes llegan a pensar de eso, es mi número de suerte. Y soñé que me sacaba la lotería y que era tal número. ¿Alguna vez has hecho eso? Yo sí lo hice. Todavía no era creyente. Y sí llegué a cierta imagen de cierta iglesia y puse el billete de lotería ahí, porque así me había pensado en mi sueño que yo me iba a sacar esa lotería. ¿Cuántos de nosotros no vivimos con vanidades ilusorias, imaginando, y llegas a decir, ya me vi, ¿no? Ya me vi. Por eso cuando uno va de viaje, por eso cuando uno hace ciertos logros, tiene que recordar lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Vamos a verlo y ahorita regresamos aquí. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hay personas que aman tanto el mundo, que aman las cosas del mundo, que se olvidan del amor de Dios. He conocido personas que se han peleado por dinero, que se han demandado entre familiares por dinero. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo eso vano no provienen del Padre. Por eso cuando Pablo dice que ya no andemos en la vanidad de nuestra mente, ya no estemos en lo vacío, en lo hueco, en las filosofías humanas que no sirven y que no llevan a nada. Por eso los pensamientos, las vidas con propósitos según los hombres, las cuestiones administrativas queriendo imponérselas a la iglesia, no llevan a nada. Por eso cuando el Señor toma control de su iglesia y Él la preside, Él la gobierna, entonces toma sentido nuestra vida. No solo la iglesia, nuestra propia vida. Dice, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo nos va a proponer cosas que nosotros vamos a caer en su trampa, pensando que si no las hacemos o si no las tenemos, estamos mal y no estamos caminando para bien. Y sabes que no,
Tú tienes que ir a la Biblia para conocer qué es lo que Dios quiere de ti. No lo que la administración, no lo que los hombres de animaciones o motivadores te dicen, o los libros de superaciones personales, o las películas que promueven que tú vas a ser mejor que todos o que tú eres el único. ¿Sabes qué? Cuando no vamos a la Biblia no vamos a saber qué es lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. ¿Quieres permanecer para siempre? El mundo pasa y sus deseos. Lo que es vano, esas vanidades de nuestra mente no van a permanecer. Se van a acabar pronto. Por eso muchas cosas que hemos hecho, tú y yo, como iglesia, en una forma personal, no permanecen. Imaginamos cosas, trazamos objetivos en nuestra mente, propósitos, pero como no son de Dios, no permanecen. Cuando algo es del Señor, permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes qué es lo único que va a permanecer eterno? La obra del Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo único que va a permanecer por toda la eternidad. Por eso nos conviene entender lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Por eso nos conviene ir al Señor y decirle: Señor, ¿quién eres y qué quieres que haga? Como dijo Saulo de Tarso. ¿Quién eres y qué quieres que haga? No se te olviden lo que dice en Hechos capítulo 9. Esas dos cosas que Pablo, al mencionar 3 veces su testimonio, menciona lo mismo. ¿Quién eres y qué quieres que haga? Conocerlo es uno de los fundamentos que tenemos que tener claro en nuestras vidas. Conocer quién es Dios. Y además no solo saber quién es, sino qué Él quiere que yo haga. Muchos de nosotros queremos servir al Señor. Y en nuestra vanidad de nuestra mente imaginamos cosas. Yo me imaginé muchas cosas todavía recién convertido. Recién convertido hace más de 30 años, me imaginaba predicando en un estadio como Billy Graham. ¿Te acuerdas, Paco, cuando veíamos esas películas ahí, de repente que nos pasaban? Y a Luis Palau, a Billy Graham y todos esos hombres. Y yo me soñaba, esa era la vanidad de mi mente. Después he entendido que Dios está obrando en mi vida. Después he entendido que el que hace las cosas es Él. Y me ha costado tiempo. Y me ha costado fracaso tras fracaso para comprender cómo es que el Señor va a estar obrando en nuestras vidas. Lo que verdaderamente permanece no es lo que tú tienes en mente, es lo que Él dice en su palabra. Porque su palabra permanece para siempre. La hierba florece, la flor se cae, pero la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Por eso tenemos que ir a su palabra. Nuestras vanidades, nosotros imaginamos muchas cosas: viajes, títulos, premios, amistades, logros, riquezas. Es más, yo te pregunto, si tú te harías rico, ¿qué crees que pasaría contigo? ¿Quién sinceramente ha soñado, honestamente, hacerse rico de un día para otro? Alce su mano. ¿Quién ha soñado en hacerse rico? Todos hemos soñado eso alguna vez, ¿sí? Y decimos, si yo me sacara el melate, daría el 10%. Hasta te vuelves bíblico, ¿no? El 10% del melate. Con el 10% es suficiente. Hasta te vuelves bíblico. Daría el 10% el diezmo, ¿no? ¿Sabes qué? Gracias a Dios que tú no eres así. Gracias a Dios que tú no te haces rico de un día para otro, porque te extrañaríamos. Te irías de la iglesia y te ausentarías por mucho tiempo del Señor. Por eso el Señor no permite ciertas cosas en nuestra vida. Por eso el Señor ahorita no ha permitido algo que tú estás pide y pide y pide al Señor. Cuando la Escritura nos dice, Pablo hace esa exhortación: esto pues, y digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Sin Cristo, nosotros estábamos en la vanidad de nuestra mente. Ocupados, pensando, sintiendo, invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo en tantas cosas, menos en lo que permanece eternamente. ¿Cuántos de nosotros todavía seguimos así? Ya somos creyentes, hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios en Cristo Jesús y todavía seguimos pensando de la misma manera. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia de tu conducta, de tu vida, de tus pensamientos? Cuando tú vivías de una manera, tú y yo vivíamos de una manera, ahogados en nuestros pensamientos, viviendo por nuestros pensamientos, dando nuestra vida por nuestros pensamientos, por nuestras vanidades, por nuestras ilusiones. Cuando viene Cristo a nuestras vidas nos damos cuenta que todo eso es pura basura, que nada sirve, que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, como trapos de leproso. Hasta que venimos a Cristo, Él empieza a renovar nuestros pensamientos. Y a pesar de que leemos la Biblia,
A pesar de que leemos su palabra, sabemos, pensamos diferente, conocemos diferente y aún así vamos y regresamos a pensar como antes. Ya no andemos de esa manera. ¿Hay diferencia? ¿La gente que te conoce, la gente que vive contigo, puede percibir un cambio en tu vida? ¿Puede percibir que tú eres distinto, distinta? ¿O que eres la misma? No hay diferencia. Lo único que pasa, mamá, es que tú ahora vas los domingos a la iglesia y antes ibas a otro lado, pero tú sigues siendo igual. Tú sigues actuando de la misma manera en casa. Te enojas, peleas con papá, gritas, estás llena de vanidades, todo te molesta. ¿Dónde está la diferencia? Cuando nosotros hablamos del mensaje de la gracia y decimos que el Espíritu Santo es que hace la obra, no estamos diciendo que tengas que vivir en la misma manera y no hagas nada. Hacer desde el punto de vista confiar en Él, hacer desde el punto de vista depender de Él, hacer desde el punto de vista creerle a Él. Muchos de nosotros decimos, sí, no hay que hacer nada. ¿Sabes que también no hacer nada es andar en la carne? A veces nosotros pensamos que andar en la carne solo es hacer cosas grotescas, inmoralidades, robos, envidias, pleitos, celos. Pero el no creerle también es andar en la carne. La incredulidad es una evidencia y una manifestación de la carne. Cuando no confiamos en el Señor, andamos en la carne. No ando en inmoralidad, no ando en adulterio, no ando robando a nadie, no hago nada. Esto es andar en la carne. Vivir de la misma manera que nosotros estábamos sin Cristo es andar en la carne. Así es que, mis hermanos, la vida cristiana no significa no ser nada. Significa dejar que Él haga y esperar que Él obre en nuestras vidas. No malentiendas que el andar en la gracia significa no hacer nada. Hacer nada tú, hacer Él todo. Él hace todo a través de nosotros. Cuando andes en la vanidad de tu mente, ¿por qué no encomiendas tus pensamientos al Señor? ¿Por qué no sometes tu vida al Señor y le pones delante del Señor y dices, Señor, no tengo nada ante ti, vengo con las manos vacías como cantábamos hace rato? Haz lo que tú quieras, yo no puedo, ya me di cuenta. Pero ¿sabes que lleva su tiempo para entender eso? ¿Sabes que lleva su proceso y su tiempo para que entendamos que no es por nosotros quien la vida cristiana se logra, sino Él a través de nosotros? Si tú todavía no entiendes eso, Dios te lo va a hacer entender. Yo no puedo convencerte en ese sentido. Cuando nosotros compramos un aparato eléctrico, una televisión, un aparato de sonido, una de las cosas normales que tenemos que hacer es leer las instrucciones. Y normalmente lo que hacemos no es leer las instrucciones. Pensamos que sabemos ya todo. Pensamos que la televisión que compramos es la misma forma que las demás. Y ahora ya trae cosas raras que hay que moverle y conectarle. A veces hay que darnos el tiempo. Nosotros podemos usar algo nuevo sin saberlo, pensando o presumiendo que ya sabemos cómo va a funcionar. Mis hermanos, la vida cristiana no funciona si tú no lees lo que Dios dice en su palabra, cómo es que Él la hace funcionar. No des por hecho, por los años, porque seas religioso, porque asistas a un lugar, no des por hecho que la vida cristiana va a ser como tú te imaginas en la vanidad de tu mente. No podemos vivir de esa manera, haciendo las mismas cosas que todos hacíamos, deshonestidades, robos, trampas. Mucha gente me critica por qué no acepto que tal empresario me asegure o me meta al seguro social. Una vez así me dijeron 2, 3 personas. Y me lo han dicho varias veces. ¿Por qué, pastor, no aceptas? Digo, porque eso es mentira. No, no eres mentira, trabajas para mí. Perdóname, pero yo no trabajo para ti, yo trabajo para el Señor. El Señor me pone a servirte, pero yo trabajo para el Señor. Y la gente hace trampas y le justifica por las necesidades que tiene. ¿Ustedes creen que yo no necesito seguro social? No lo necesito hasta que el Señor quiera. Y el Señor dispondrá de mi vida y el Señor permitirá lo que quiera con mi vida. Pero yo no voy a hacer trampas para cubrir una necesidad en mis propias vanidades y en mis propios principios. O bajo mi propio pensamiento. Perdóname, pero tú y yo a veces hacemos cosas peores con inconverso. Robamos, evadimos impuestos, mentimos, defraudamos, fingimos
igual que un inconverso, igual que los gentiles paganos. Aquí es lo que dice el original en esto, como los otros gentiles. Se refiere a aquellos paganos, aquellos que no creen, aquellos que no han nacido de nuevo. Tenemos la misma actitud y el mismo comportamiento. Bueno, pero ¿cómo cambiar? ¿Cómo ser diferente entonces? Pues ve a la Biblia, conoce al Señor y Él te va a mostrar en una forma personal qué es lo que tú tienes que hacer. Por más que yo te diga cada semana, por más que yo te mencione cómo es que una vida transformada puede vivir en Cristo Jesús, una vida libre, una vida en paz, una vida con gozo y una vida producida por el Espíritu Santo, por más que yo te lo diga, si tú no vas de viva voz, no lo vas a entender. Compramos un programa hace tiempo que se llama Pro Tools. Es un programa de grabación. La idea es cambiar ese aparato que ya está fallando y la idea es meter ese programa que es por computadora. Cada 2 o 3 semanas me meto a leer el manual y a hacer prácticas y hay algo que me está fallando y no puedo todavía grabar. Y leo todo el manual y me metí a unas tutorías que hay en internet para saber cómo usarlo. Y voy y las oigo y las oigo y las oigo, voy y empiezo a practicar y algo me está fallando. A veces algunos de nosotros tenemos que hacer las cosas 1, 2, 3, 4, 10 veces para poderlas entender. Hay algunos de ustedes que a la primera la agarran. ¿Te acuerdas cuando estabas en la prepa, en la secundaria, en la universidad, en la profesional? Donde no estudiabas todo el año y nada más te ponías a estudiar la última noche y pasabas los exámenes. Pero dichosos ustedes que tienen esa mente y esa memoria. Hay quienes ni estudiando 10 veces se nos pegaba algo. Después de 30 años hay cosas que todavía no se me pegan de la Escritura. Después de 30 años. Lo cierto es que necesitamos ir al manual, investigar. Y Dios en un momento abrirá nuestra mente. Él es el que nos da un nuevo pensamiento. Él es el que transforma nuestros pensamientos. Si transformó nuestro corazón, si nos dio una nueva vida, ahora en Cristo Jesús ese nuevo hombre va a aprender, no el viejo hombre, va a aprender a cambiar. Así es que todos esos programas de cambio no sirven de nada. Ni 24 horas, ni comedores compulsivos, ni neuróticos anónimos, porque todo eso es cambiar y modificar el alma. El único que puede hacernos nuevo y nos ha hecho nuevo es Cristo Jesús. Y entonces cuando Él empieza a transformar nuestra vida, nos da una nueva vida, empezamos a pensar diferente. ¿O piensas igual? ¿Tienes las mismas ideas que antes? Yo creo que no. Pero a veces vamos a las mismas ideas y hacemos uso de ellas para salir de los problemas, mintiendo, robando, defraudando. No debemos vivir como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuánta gente se jacta por lo que es? Y los ves tan miserables. Me sorprendió platicar el otro día con un señor que fuimos a arreglar un reloj, cambiarle la pila, y su aspecto de él es algo especial. Y yo trataba de abordarlo algún día. Pues anteayer me dio la oportunidad de hacerlo. Esotérico, totalmente lleno de malos pensamientos y vanidades en su mente, que cuando empecé a compartirle, porque saludándole le dije algún versículo, y él empezó a sacar, y lo empecé a escuchar y me sorprendió tanto, pero su aspecto me daba una impresión, y confirmé su aspecto. Ese hombre no cree en el Señor. Dice, no creo en la Biblia. Me saca un libro de budismo y me dice, mire lo que dice aquí de Dios. Le digo, ¿usted no cree en la Biblia? Dice, no, pero sí cree en este libro. Yo creo en todo. Se contradecía a sí mismo. Era sorprendente. Y mi mujer, sentada en el carro, regresando al carro, me dice, ya empezaste a platicar, ¿verdad? Le digo, ¿por qué? Dice, se te nota cuando empiezas a hablar con alguien de esa manera. Uno a veces tiene la intención de convencer a las personas, pero no es posible. El Espíritu Santo es el que los convence. No andes en la vanidad de tu mente, como los otros gentiles, como los paganos, que no tienen esperanza. Dice aquí, teniendo el entendimiento entenebrecido.
viven en obscuridad, no viven en luz, precisamente porque no han nacido de nuevo. La carne no puede ver las cosas espirituales. El hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son, ¿qué? Locura. No las entiende. Y si un creyente nacido en Cristo Jesús por la fe, habiendo creído en que Jesús es el Salvador y que Dios le envió, una persona que ha nacido de nuevo no puede pensar igual. Tampoco puede revolver las cosas del mundo, de la carne, de la vanidad de la mente con las cosas de Dios. Porque por eso nos hacemos bolas. Queremos entender las cosas espirituales desde el punto de vista de nuestra vanidad. Hay muchos hombres que se jactan por lo que saben de la Biblia, pero no la creen. Hay muchas personas que conocen muy poco y no saben ni siquiera leer, pero la creen. Pero creen a la palabra de Dios. Así es que, ¿cómo eres tú? ¿Eres de esas personas que conocen mucho de la Escritura y en el momento de las pruebas vives y actúas en la vanidad de tu mente? ¿Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón? Una persona que no viene a Cristo tiene dos cosas bien marcadas. Sí, es ignorante. Mi padre hace muchos años que vivía, cuando yo me convertí al Señor y el Señor me trajo a Él, yo fui y le empecé a compartir a mi papá. Y mi papá me dijo, se empezó a reír y me dijo, eso es para ignorantes. Y le dije, sí, papá, exactamente, eso es para ignorantes, por eso te quiero compartir. Por eso te quiero hablar de lo que yo ignoraba. Y quiero que tú conozcas la verdad. Hablaba de él en una forma despectiva, como diciendo, solo los ignorantes creen eso. Nosotros los preparados, o nosotros la gente que tenemos un gran conocimiento, que sabemos tanto, no necesitamos de eso. ¿Sabes que por eso no viene la gente al Señor? Porque el sentido que da este pasaje es que deciden mantenerse en ignorancia. No les interesa conocer la verdad, a pesar de que sepan que es la verdad. A pesar de que sepan que en Cristo hay verdad, que en la palabra hay verdad, que Él es la verdad, en su propia decisión deciden no conocer. No quiero, no me interesa y no me da la gana. Vamos a ver qué dice primera de Juan capítulo 3, versículo 17. ¿Por qué muchas personas no vienen al Señor? Por ignorantes, sí, pero también por la dureza de su corazón. Fíjense, dice, porque no envió Dios, Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros estamos condenados por nacer pecadores. Por solo el hecho de nacer dualmente estamos condenados, porque nacimos pecadores y porque pecamos. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres ¿qué hacen? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso la gente no viene al Señor. Por eso tu familia, cuando le compartes y le compartes y le compartes, no quiere, decide voluntariamente ignorar lo que tú les estás diciendo. Y es paradójico cómo la gente un 24 de diciembre adora a un niño que no le cree. Adora a un Dios que no le cree. Cuando se lo muestras y cuando les dices qué vino a hacer ese Dios, que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, no le cree. ¿Entiendes eso? Tú y yo estábamos igual. Adorábamos, participábamos, hacíamos cosas para Dios y no le creíamos. Cuando nos mostraban la verdad, decíamos, no, yo estoy bien así. Esta es mi religión, la religión que me dio mis padres. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Deciden con toda premeditación no venir a la verdad, porque desean vivir, a pesar de que sufren, a pesar de que se duelen, a pesar de que lamentan, a pesar de que tienen agonía, deciden quedarse en esa posición, con todas las agravantes.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mucha gente decide con toda intención estar en ignorancia. Es cierto que nosotros ignoramos la verdad. Cuando venimos al Señor no todo lo conocíamos, no todo sabíamos, no sabíamos el mensaje completo. Solo sabíamos que Cristo vino a morir por nosotros y que yo era pecador. Y eso nos costó mucho trabajo entenderlo. Y eso tardamos mucho tiempo en entenderlo. Algunos meses, algunos años, algunos hasta ahora, después de 30 años que yo he compartido con mi familia, no quiere creer. Deciden mantenerse en ignorancia. Pero sí creen en lo esotérico, pero sí creen en el curandero, pero sí creen en el hombre, pero sí creen en otras personas, pero no le creen a Dios. Es paradójico. Y aún los creyentes, estos gentiles nuevos, nacidos de nuevo, a veces caemos en eso. Tenemos más esperanza en el doctor, que no está malo que el doctor pueda hacer algo si Dios lo usa. Tenemos más esperanza en el dinero, que no está malo si el dinero puede sacarnos de un apuro. Nuestra esperanza no es Dios, nuestra esperanza son nuestras propias vanidades y nuestros propios recursos. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay personas que deciden con todas las agravantes hacerse duros de servicio y no entender. Así quiero, por orgullo no vienen al Señor. Porque el aceptar lo que tú les has compartido significa que ellos están mal. ¿Y cómo? ¿Y cómo van a aceptar eso? Así es que tú ten paciencia. Espera en el Señor cuando tú compartas a una persona y ésta se defienda y se defienda y se defienda. Ten paciencia. Como dice Primera de Pedro, defiende con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ten paciencia. No te desesperes. ¿Cuántas personas compartieron contigo el Evangelio? ¿Cuántas se acercaron a ti y a mostrarte, viendo tus vanidades, tus egocentrismos, toda la clase de tonterías que tú y yo pensamos, aún recién nacidos o recién convertidos en Cristo? Y alguien tuvo que tener paciencia y tuvo que aguardar con paciencia el proceso que Dios va haciendo en tu vida. A veces éramos duros de corazón. Amamos más nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros pensamientos, nuestras vanidades, más que a Dios mismo. Y hay dureza en nuestro corazón, en todo nuestro ser. No permitimos que nadie nos exhorte, nos confronte. Y si Dios confronta nuestras vidas, hacemos caso omiso. O por el momento nos causa mella, nos duele, nos impacta, una exhortación, una reprensión de parte de Dios, pero después se nos olvida. ¿Sabes quién va a estar haciendo todo el tiempo eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo constante y repetidamente va a estar obrando y hablando a tu vida. Vamos a Colosenses capítulo 3, vayan conmigo. Todo inicia en la cruz. Es decir, el nacer de nuevo, el que yo haya muerto y el que ahora la vida de Cristo se manifiesta en mí. Si pues habéis resucitado con Cristo, Colosenses capítulo 3 versículo 1, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué vamos a buscar? ¿Las cosas de este mundo? ¿Las cosas que son pasajeras? Por eso nuestra vanidad de nuestra mente seguimos pensando de la misma manera que antes. Porque nos interesa el qué dirán, nos interesa quedar bien con los demás, no nos interesa qué piensa Dios. Así es que busquemos las cosas que son eternas, invierte en las cosas que realmente permanecen por la eternidad, invierte a tus hijos ocupándoles en el Señor, llévalos a la iglesia, compárteles un estudio, llévalos a un estudio. Así como decíamos la semana pasada, inviertes en que aprendan inglés, en que estudien en la preparatoria, en que vayan a la clase de piano, en que vayan a la clase de no sé qué. Invierte tiempo. Tú, padre, madre, invierte tiempo en la vida de tus hijos, en las cosas que van a permanecer. Nosotros emocionalmente decimos que cuando alguien muere ya está tocando el piano ahí arriba o está cantando. El Señor tiene millones y millones de ángeles.
Necesitaba a alguien más, por eso. Emocionalmente eso es lo que pensamos. La realidad, eso no nos dice la Biblia. Dios en su misericordia decide a quién disponer su vida. Y a veces pensamos de esa manera. Si pues habéis resucitado con Cristo, ya morí con Él, resucité con Él. Si es que tú moriste, si es que naciste con Él en Cristo y moriste con Él según Romanos 6:6, Gálatas 2:20, buscad las cosas de arriba. ¿Cuáles cosas son las de arriba? Las nubes, las estrellas, la Vía Láctea. Buscad las cosas de arriba, no se refiere a eso. Buscad a las cosas que son de Dios y que permanecen eternamente. El creerle a Dios, el amarlo, el amar las almas, el ver como Él ve, renunciando a ti mismo y dejando que la vida de Cristo obre en tu vida, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busquemos esas cosas que permanecen. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque el mundo pasa y sus deseos. Pone la mirada en Él. Dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pon las cosas, la mirada en Él. Cuando tú y yo tenemos problemas, la reacción normal que tú y yo tenemos es preocupación, ¿no? O que luego estás gozoso por lo que estás pasando. No es cierto. Tú y yo lo que estamos aprendiendo es a confiar inmediatamente en el Señor. Pero no confiamos inmediatamente en el Señor. Como que llega un momento que perturba nuestra mente, las circunstancias, hasta que recordamos que Dios está ahí, que Dios ve por nosotros, que Dios cuida de nosotros. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué profundo es este versículo 3. Qué profundo es decir que Él nos ve a través de Jesús, porque estamos en Él. Más de 240 veces aparece la palabra en Cristo, con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, aquí es donde tiene sentido la nueva vida. Ya morí con Él, mi vida está escondida en Él, en Dios. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, Él es mi vida. Románticamente tú le dices a tus hijos, eres mi vida, o a tu mujer. No es cierto, no es tu vida. Sí, sientes bonito por ella o por él, pero realmente nuestra vida es Dios. El sentido verdadero de que nosotros estemos aquí, de que podamos respirar, de que podamos creer, de que podamos tener paz, es Él. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, dice Corintios, vamos allá, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, ahorita regresamos aquí. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así es que una vez más el Señor dice que lo que Él hace es para Él, por Él y para Él. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Fíjate lo que dice aquí. Colosenses capítulo 3 es lo mismo que dice aquí. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Qué llevamos todo el tiempo? La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lo mismo que dice acá. Vamos a regresar a Colosenses. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Acá atrás dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí es donde cobra el sentido la vida, la nueva vida. Dejar que Él obre en mi vida. No dejarlo es andar en la carne. No permitirle, contristarlo, no dejar que Él me controle es andar en la carne. Y no ando en adulterio, ni en robo, ni en fornicaciones, ni cosas así. No permitir que Él obre en su vida en mí es andar en la carne. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Y luego dice, no hay forma de hacer morir nada sino en la cruz. Abajo de la cruz, fuera de la cruz, aparte de la cruz, decir, voy a morir, no hay forma.
haced morir a él en la cruz, pues lo terrenal en vosotros. Cuando andamos en la vanidad de nuestra mente, andamos en lo mismo que dice aquí: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Bueno, malos deseos no son asesinato, no son adulterios, posiblemente sí. Pasiones desordenadas, avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría, porque uno vive para tener, para hacer, cuando ya somos en Cristo Jesús. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Lo mismo que dice Efesios 4:17. Ya no andemos en la vanidad de nuestra mente. Si yo te tengo que recordar de parte de Dios a ti, que estás esta mañana o tarde aquí sentado, que no puedes, no debes vivir como antes, te lo estoy recordando. Y a mí mismo también. Así es que algo está pasando en ti, que estás revolviendo la vieja vida con la nueva. Y por eso se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Por un lado, el Espíritu Santo quiere obrar en tu vida, y por otro lado, tú quieres seguir haciendo las cosas del pasado, pensando, actuando lo mismo que el pasado. ¿Cuántas tranzas, perdona la expresión, hicimos tú y yo antes de venir al Señor? Y al venir a Cristo queremos seguir haciéndolas, porque nos hacemos inteligentes, o porque somos muy listos, o porque nos creemos bien abusados, cuando en la ignorancia que había y por la dureza de nuestro corazón hicimos cosas horribles y tremendas, que gracias a Dios están pagadas en la cruz, que gracias a Dios Él ya las borró y los echó a lo profundo del mar. Pero si tú y yo nos pusiéramos a recordar y a sentir pesar y dolor por todo lo que hicimos, estaríamos en un llanto total, en angustia, en incertidumbre. Pero gracias a la obra de Jesucristo, que nos pasó de muerte a vida, que nos dio una nueva vida en Cristo, no necesitamos andar en la vanidad de nuestra mente, con vanidades, con pecados, que pensamos que no pasa nada. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Es decir, ya no andan. ¿O sí? ¿O todavía sí andan? ¿O todavía hacen lo mismo que antes? El apóstol Pablo aquí está dando por hecho que no. Dios mismo da por hecho que no, porque vivimos una vida en Cristo. Y estar en una nueva vida, ya no andamos igual que antes. Ya no vivimos igual que antes. Ya no hacemos igual que antes. Ya no pensamos igual que antes. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. ¿La ira es pecado, pastor? ¿No dice la Biblia en Efesios más adelante: airaos pero no pequéis? Sí. La diferencia de ira y de enojo es que una sale de dentro y otra se ve por fuera. Así es. Mas las obras de la carne son adulterio, fornicación, ¿qué? Inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Es una evidencia de la carne, sale de aquí dentro y no sale solito. La ira es un deseo de justicia y el enojo es tomar justicia con tus propias manos. Resumidamente, analizábamos esto la otra vez y veíamos la diferencia de la ira y del enojo. La ira sale de aquí dentro. Te pones así como fuego, se te salen los ojos, caliente, rojo, con deseo de comerte al que se te pare enfrente, pero hasta ahí te quedas. Y el enojo es empezar a maldecir y a decir cosas y a actuar, es una acción, pero finalmente las dos son pecado, son producto de la carne. Iras, enojos, malicias, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No solo groserías, porque alguno dice que solo cuando dice palabras soeces es que dice palabras deshonestas de nuestra boca. Son mentiras también, son engaños, son jactancias, vanidades, presunciones. No mintáis los unos con los otros. Ya no estamos en ese momento, mis hermanos, porque si antes lo hacíamos,
Yo era un profesional de la mentira. Hasta mi profesor de cálculo me decía que era una virtud mentir. Y uno cae en el ser mitómano, ¿sí es eso? Los que mienten y se creen sus mentiras, se las creen ellos mismos. Y mi profesor de cálculo decía, eso es una virtud. Y yo me tragué, perdón la expresión, me tragué esa idea. Y yo mentía y me jactaba porque nadie me descubría. Hasta que un día muere mi madre, teníamos que sepultarla un sábado y yo tenía un examen final de cálculo, precisamente de cálculo. Llego el lunes y le digo al profesor, no pude venir porque murió mi mamá. Me dice, ¿otra vez? ¿Ya murió tu tía? ¿Ya murió tu abuelita? ¿Ya murió tu mamá otra vez? Hasta ahí me cayó el 20. Obviamente yo hasta que conocí al Señor Jesús comprendí lo que significaba mentir, porque era hábil para hacerlo. Si mentimos entre nosotros, en lugar de edificarnos, detenemos la obra de Dios en nuestras vidas. Porque cuando tú entras aquí, te pregunto, o te preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo dice Luis? Bendecido, hermano. Y no es cierto, estás en pruebas. ¿Por qué no sinceramente dices, estoy pasando pruebas? Estoy dudando del Señor. ¿Cómo es posible que el pastor pueda decir que está pasando ese tipo de situaciones? ¿Y tú no las pasas? ¿Tú no pasas esas situaciones? Es mejor hablar verdad los unos con los otros y no para juzgarnos, sino para soportarnos, para orar unos por otros. Ver que un hermano se duele, nos unimos con él. Ver que un hermano se goza, nos gozamos con él. Ese es el sentido del cuerpo. Eso es el sentido de la iglesia, que podamos sobrellevar las cargas los unos de los otros en lugar de estar criticando y mintiéndonos. Tú quieres servir al Señor, habría que preguntarle al Señor si tú quieres que sirvas, si Él quiere que tú sirvas. Nosotros nos jactamos por lo que hacemos, miserables somos, privilegiados somos cuando participamos en algo que el Señor nos permite disfrutar. No mintáis los unos con los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, la pasada manera de vivir. ¿Dónde está la diferencia? Y la principal evidencia de que hemos nacido en Cristo es que le creemos. Porque hay quienes no conocen al Señor, que son paganos y tienen una actitud y una conducta recta. La diferencia está en creerle. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La diferencia está ahí. No solo nuestro testimonio se centra en nuestra conducta. Si le creemos, si creemos que ese viejo hombre ha muerto en la cruz y le creemos que hemos bajado de la cruz, que hemos resucitado con Él y que ahora la vida de Cristo está en nosotros, entonces se va a manifestar esa nueva vida. La única manera de desvestirse, y con todo respeto voy a decir esto, es en nuestra habitación y en nuestra intimidad, para ponernos ropa nueva o ropa limpia. ¿O te desvistes delante de tus hijos? No, ¿verdad? Comúnmente eso no hacemos. Nos causa pudor, nos causa pena, no lo hacemos. Entramos al baño, o entramos al vestidor, o entramos a algún lugar donde nos desvestimos y nos vestimos. Pues el único lugar donde tú te puedes desvestir de ese viejo hombre, despojar, es en la cruz. Y el único lugar donde Él te viste es en la cruz. Porque ahora tenemos nuevas ropas. ¿A quién le gusta? ¿A quién no le gusta estrenar nueva ropa? ¿No? Pantalón nuevo, lentes nuevos, Biblia nueva, carro nuevo, ¿no? ¿A quién este fin de año estrenó algo? A ver, alce su mano. Alce su mano. ¿Quién estrenó algo? Sin miedo, alce su mano. Aunque sea nuera, pero estrenaste, ¿no? Alce su mano otra vez. Sin miedo, no les voy a pedir nada. A ver, alce su mano otra vez. ¿Quién estrenó? ¿No estrenaste nada, Freddy? Es que no veo tu mano. ¿Tú, Ruth? ¿No estrenaste nada? ¿Estrenar? De alguna manera nos gusta estrenar. Y cuando estrenamos algo, ¿qué hacemos?
Por ejemplo, algunos, si estrenan un pantalón, se lo ponen 3 veces en la semana, porque está nuevo. Ya sea que porque está a gusto, ya sea porque se me ve bien o porque quiero que los demás vean que traigo algo nuevo. ¿Te acuerdas cuando eras niño y usabas zapatos nuevos? ¿Todo el tiempo andabas así? ¿Sí o no? Y los ponías así para que todos te vieran tus zapatos nuevos. Y hay del que te los pisara, porque eso era la moda, ¿no? Pisar los zapatos nuevos. ¡Remojo! ¡Qué coraje me daba! Yo siempre soñé con unos zapatos de charol. Y lo mucho que tuve fueron unos Ringo Starr. ¿Se acuerdan ustedes? Quien es de mi tiempo se sabe de qué estoy refiriendo. Y gracias a eso se me chocaron los pies porque eran unos tacosotes así. De por sí. Nos gusta estrenar. Y cuando uno estrena, disfruta. Y cuando uno estrena cada día, imagínate que todos los días estrenamos ropa nueva. Aquellos que se van a Cancún dicen, no lleves nada, Pili, no lleves nada, ya compramos todo. ¿No? Aquellos que se van a San Antonio dicen, no lleves nada, ya compramos todo. Yo sí tenía un cuñado que eso hacía. Y no llevaba nada, ni maleta. Allá compraba todo y salía con sus maletas. Pero estrenar es lindo, es agradable. Vestirse bien, cómodo, no hablemos de corbata o no, de cierta formalidad o no, hablemos cómodo, es agradable. Pues lo único que es grato para Dios es que Él nos vista de Cristo. Y ese vestido de Cristo nos hace tener una actitud diferente, un pensamiento diferente, una vida diferente, un caminar diferente. Así es que es probable que si tú sigues siendo el mismo, como el rey, si tú sigues siendo el mismo, no has nacido de nuevo. Y ahí es donde tú tienes que pensar. Porque si haces lo mismo, piensas lo mismo y no hay en ti convicción de pecado, no te importa lo que pase, no te interesan las cosas de Dios, es probable que tú no has nacido de nuevo. No te engañes. Aunque vengas cada domingo, aunque traigas dinero, aunque hayas hecho lo que hagas, tienes que pensar en ti mismo. Si tú estás convencido, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo estoy bien seguro, porque el Espíritu me hace creer eso. No solo sentir, me hace creer eso. Produce eso en mi corazón. Revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice Romanos 12, vamos allá, hablando de esto. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. La única manera de transformarnos es en la cruz, desvistiéndonos del viejo hombre, naciendo de nuevo, muriendo con Cristo y la vida de Cristo vistiéndonos del nuevo hombre. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, no para probar, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tú y yo estamos conociendo a ese Dios maravilloso que mora en nosotros. Tú y yo estamos conociendo día a día que ya no andamos en la vanidad de nuestra mente, sino que hemos nacido de nuevo y andamos en una nueva vida. Esta es la nueva vida en Cristo. Vamos a Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos esta vida cristiana que decimos creer en Jesús, que hemos nacido de nuevo? ¿Cómo vamos a vivirla de la misma forma que antes lo hacíamos? No, mi hermano, no puede ser, no es posible. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido identificados con Él en la cruz.
Hemos sido sepultados con Él y hemos resucitado con Él, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esto significa, andamos en una novedad de vida, como traer ropa nueva. Todos deben de ver que traigo algo nuevo. No sé, mi Biblia es nueva. Hasta cuando tu Biblia es nueva, la lees. Hay que regalarte una Biblia muy seguido, ¿no? Como que quieres tocarla y no ensuciarla. Hay quienes todavía el canto de su Biblia está brilloso, ¿no? ¿Sí o no? Y hasta se peinan ahí con ella todavía. Y no la usan. Yo me doy cuenta cuando alguien no usa su Biblia porque se le pegan todas las hojas. Oye, busca hasta el versículo, permíteme, ya están despegando las hojas porque el canto está torado. No estoy criticando a nadie, solamente estoy comentando. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, estamos en un proceso de saber. La palabra que utiliza ahí es un proceso de conocimiento, porque todavía no sabemos todo. Y te vas a tardar más en saber si no estás en contacto con Él. Y estás decidiendo ser ignorante, perdóname, pero así es, porque así vives cómodo. Y yo sé que no eres feliz, y yo sé que no estás bien, pero no te interesa más. Vivir cómodamente no siempre es lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Uno tiene que esforzarse en la gracia en Cristo Jesús, depender de Él, no asirse de Él. Sabiendo esto, estamos en un proceso de conocer a Dios. Ese viejo hombre ya fue crucificado. Yo no supe eso hasta hace 12 años, después de 19 años. Tardó 19 años mi mente, mi corazón, mi pensamiento en entender la otra parte o el otro aspecto del mensaje, que ya morí con Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Tenemos que servir al pecado? ¿Tenemos que hacer lo mismo que los demás? En fin, todos lo hacen. Joven, ¿tú tienes que caer en fornicación porque los demás lo hacen? ¿Tú tienes que hacer inmoralidades porque los demás lo hacen? Ya no servimos al pecado. Si has nacido de nuevo, no puedes vivir en esta vida acostumbrada, habituada, hasta aquí, como dice Pablo, a hacer lo malo. Hemos nacido de nuevo. Entonces, dejemos que Dios nos enseñe a vivir esa vida. ¿No sabes cómo? ¿No tienes idea cómo se vive esa vida cristiana? Ve a la palabra. Por más que yo te explique, por más que Luis te hable, cualquiera de nosotros que se para aquí al frente para decírtelo, si tú no vas por viva voz y estudias el manual, perdón la expresión, manual, no vas a entender. Así 10 veces, 5 veces, 30 veces. No se trata de volverse religioso y de pensar porque asististe a un curso, a una escuela, ya sabes todo. Pablo no acabó de aprender. Él seguía aprendiendo constantemente, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él y Él en nosotros. Por eso es la unión, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Mis hermanos, solo vamos a avanzar 2 versículos en cuanto a Efesios. Los voy a leer otra vez. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Bájate de tu nube. Ya bájate de tu nube. Desiste, dice la Escritura, desiste de ser rico. Desiste. Disfruta la vida. Disfruta lo que Dios te ha dado. Y vive creyéndole al Señor, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida. Hay mucha gente que dice conocer a Dios
Y cuando llegue a Él, el Señor le va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí. Y eso va a ser terrible. Porque habrá gente que dice, se asiste, lee, participa, pero no ha nacido de nuevo. Porque ignora lo que es el Señor en nuestras vidas. Porque es duro de corazón, es duro de servir. Así es que la gente no viene a Él por su ignorancia y porque decide ser ignorante y porque decide endurecer su corazón. No quiere saber más. Y algunos le echan la culpa a Dios. Algunos atribuyen a la iglesia, al pastor, el por qué se apartan del Señor. ¿Qué culpa tiene Dios? Así es que no me eches la culpa de tu vida. Si tú no le haces caso al Espíritu Santo, menos me vas a hacer caso a mí. ¿Entiendes por qué ya nada más te digo una vez o dos y te dejo? Si tú no le haces caso al Espíritu, ¿qué dice el Señor? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pastor, ¿por qué no le vas a ver? Porque ya no se congrega. Si no le hace caso a Hebreos 10, 24 y 25, menos le va a hacer caso a Martín René. Dios es el que produce el querer como el hacer. Dios es el que hace las cosas en nuestras vidas, no yo. Así es que esa es nuestra confianza, que la palabra de Dios no regresa vacía, que el Señor abre tu entendimiento para que tú puedas conocer las cosas que Él quiere que tú sepas. Te invito a que te pongas de pie y hagamos una oración y terminemos. Señor, queremos agradecerte esta hermosa tarde, la bendición que nos das de escudriñar tu palabra, por la exhortación que haces a nuestras vidas, Señor, de andar en novedad de vida, andar en esta vida nueva que a través de Cristo Jesús nos das. Queremos rogarte, Dios, que nos la enseñes, que nos enseñes a creerte, que nos enseñes a conocerte para descansar en ti, Señor. Habrá cosas que podamos evitar, Señor. Habrá muchas cosas que pudiéramos evitar si desde un principio fuéramos a ti y creyéramos en lo que tú dices. Gracias te damos esta tarde por tu palabra, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, que podamos comprender no humanamente, sino espiritualmente lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Adelante, Héctor, por favor.